Buenas tardes, muchas gracias, Luciano. Todos los organizadores, no me quiero extender en mi introducción, pero porque por breve no es poco sentida. Así que a todos los que hacen posible este ejercicio de pensar juntos, mi agradecimiento, siempre es una oportunidad. Conversaba por ahí con mi querido amigo Luis Pedernera, que si bien todos hemos aprendido mucho en estos nuevos encuentros virtuales y también con la tecnología, eh, nos gustaría encontrarnos personalmente, pero también es una oportunidad de aprender de cosas nuevas, de modo que a todos paciencia cuando a veces la tecnología se hace un poco difícil y bueno, y la mejor actitud para pasar las dificultades que probablemente, no más que probablemente, las tecnológicas en este contexto son las menos serias en relación con lo que otras personas pueden estar sufriendo. De modo que gracias a todos y simplemente en estos minutos, ya me consumí dos, lo que quiero compartir, bueno, no veo a nadie, no sé por qué ¿está bien que esté con la cámara encendida o no? Está No sé cómo perfecto, es. doctora. Está perfecto. Ok, ok. Eh, Formas abreviadas y derechos del niño. Tenemos algunas aclaraciones para que se entienda el punto de vista que quiero lanzar para la conversación inicial. Primero, que cuando hablo cuando en mi análisis de las formas abreviadas, no está pensando en formas de respuesta, de adjudicación de casos vinculados con chicas y chicos a los que se imputa delitos, sino concretamente a un mecanismo muy específico de procedimiento abreviado, que en los países tiene diferentes nombres, pero que es una derivación de lo que en el modelo acusatorio norteamericano se conoce como plea bargaining, o una negociación de carácter claramente notarial, cuasi administrativo, aunque los jueces después la puedan validar, que en definitiva no es ningún derecho de nadie, sino que es un mecanismo de descompresión de la justicia penal. Es este sentido en el que yo voy a hacer en mi primer reflexión. Ahora, eso no significa que uno pueda pensar formas de adjudicación de casos que involucran a niñas y niños infractores que sean un poco más rápidos que los procedimientos tradicionales de adultos. Es más, esto debe ser así. Entonces, abreviado en ese sentido, no tiene ningún problema de compatibilidad con los derechos de los niños. Cuando yo voy en un minuto, cuando vaya a señalar las dificultades, me estoy refiriendo concretamente a las formas abreviadas que existen hoy en Latinoamérica, que son tomadas del modelo acusatorio de adultos y transferidas automáticamente a la justicia juvenil, a la justicia especializada. Por eso me parece genial el título de la presentación, que pone en tensión en la práctica eficiencia con especialidad. Y la segunda consideración que quiero hacer es que cuando hablamos de formas abreviadas en América Latina, en general tenemos un problema, que es que, como alguien hizo una pregunta inicial, cuando se instalaron los modelos acusatorios y como era de prever, las formas abreviadas se convirtieron en la respuesta prácticamente hegemónica al delito de las personas en todo el continente, estamos hablando de porcentajes de condenas de arriba entre el 80 y el 90%, ya muchas voces se levantaron para indicar que esa respuesta era una respuesta de pésima calidad en términos de justicia y en términos de satisfacción de otras necesidades de la sociedad, que no son solo la eficiencia y sacar resoluciones y condenas como si fuera esto una producción en serie, digamos, ¿no? Esto me refiero con adultos ya se planteó esa discusión. Un poco, como suelo decir, el juicio abreviado venía a resolver el problema característico de los procedimientos inquisitivos latinoamericanos de el preso sin condena. Lo que yo digo es que la utilización masiva del juicio abreviado lo que nos llevó hoy es a una realidad de condenados sin juicio más presos sin condena. Con lo que aún desde el punto de vista de la eficiencia no hemos avanzado demasiado. Pero por otro lado, ya cuando introducimos a la conversación
a quien es el protagonista de estos seminarios, que es el centro de estas reflexiones, que es la persona menor de edad, y entonces ahí ya el análisis se complejiza aún más de unas consideraciones críticas respecto de la herramienta juicio abreviado, que en algún contexto, en algunas circunstancias, por ejemplo, formas abreviadas vinculadas con la flagrancia, hay una cantidad de cuestiones que uno puede pensar como compatibles con un modelo político criminal que armoniosamente intenta resolver o satisfacer las demandas de seguridad de la población con las deficiencias y con la garantía de derechos fundamentales. Esto es posible de hacerlo, pero cuando estamos hablando de un chico respecto del cual el derecho internacional de los derechos humanos dice con una claridad que no tienen otros temas, que cuando el Estado reacciona lo tiene que hacer con una justificación orientada a la reintegración social y en un marco restaurativo, el juicio abreviado no satisface ninguna de esas dos características. Ni se orienta a la reintegración social, ni genera una respuesta restaurativa. Repito, es una respuesta de baja, cuando no pésima calidad, en términos de justicia, de satisfacción de derechos y de seguridad ciudadana, porque en ningún caso comunica al adolescente realmente qué fue lo que pasó, su responsabilidad, no lo conecta con su comunidad. Entonces, mi primer argumento de inicio, no sé cuánto tiempo llevo, es pensar en sí las formas abreviadas como con una seria dificultad en términos generales en el acusatorio, con dificultades agravadas cuando se trata de niños y finalmente, sí, no desconocer la asignatura pendiente que tenemos en todas las reformas de justicia juvenil en América Latina, que es pensar, diseñar modelos procesales de adjudicación de los casos imputados a adolescentes infractores que aseguren el debido proceso legal, pero lo aseguren en unos tiempos que sean tiempos con sentido para los chicos, porque los tiempos de los adultos no satisfacen las necesidades de los adolescentes infractores, ni tampoco de las víctimas, sobre todo si son menores de edad. De modo que este sería mi intervención inicial para empezar la conversación. Creo que vamos a tener una segunda ronda que ya la imagino a la doctora Beloff con algunos tips e ideas que nos va a estar compartiendo. Sí, doctora Beloff, estoy convencido de que usted ahora nos va a continuar deleitando. Es así, doctora. Bueno, doctora Beloff, el micrófono es suyo y todos para escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Realmente encantada de escuchar, aprender y pensar estos problemas con los colegas y la doctora Sara es muy generosa conmigo. Ella es una maestra y creo que ahí la doctora Rosario me va a acompañar, un referente de la justicia juvenil de México, reconocido a lo largo y a lo ancho del país y también en el resto de América Latina. Así que, doctora, por favor, para mí un honor acá compartir con usted y con todos con los compañeros, con Rosario y con Luis. A ver, solo en el espíritu que fue propuesto por los organizadores para tratar de pensar juntos esta institución. A ver, algunas cositas. Yo diría que, tendría que preguntarle al profesor Zaffaroni, pero yo, Luis, no diría que el abreviado, estamos claros que estamos hablando del abreviado tal como sucede, cómo transcurre en América Latina, que es igual que en los Estados Unidos y que es una respuesta de pésima calidad judicial. Alguien puso en el chat, recordando la sentencia de la Corte Suprema de Ecuador que prohibió la aplicación del abreviado a menores, que es una respuesta de contenido exclusivamente retributivo, e insisto, pseudo notarial, digamos, un trámite. Estamos hablando de esa idea de abreviado, no de la posibilidad de pensar formas que se resuelvan más rápido, ¿sí? Eso para dejarlo claro. Esa respuesta, yo creo que el profesor Zaffaroni diría, no, yo no lo sé, pero no, para mí no es un derecho penal subterráneo. Es todo lo contrario, es la expresión más pura de lo que es la penalidad latinoamericana, no tiene nada de subterráneo.
es así, y además completamente al margen hasta de las garantías que se supone que justifican al derecho penal general, como es el debido proceso legal. Entonces, para mí el juicio abreviado en general expresa un poder penal por fuera de los límites que lo definen y lo legitiman el Estado democrático de derecho. El abreviado en general, por eso me permito decir, no es subterráneo, es exactamente eso, como cuasi negación de la idea de lo penal como límite al Estado en las sociedades modernas democráticas. Primera cuestión, pero se lo puedo preguntar al profesor Zaffaroni y después les cuento. Otra cuestión que me pareció muy interesante que introdujo la profesora, la doctora Rosario. La adopción del abreviado fue por la inercia burocrática de acercamiento a la justicia juvenil a la de adulto, no es que nadie hizo una gran teoría sobre esto. Pero en realidad, si uno lo analiza en detalle, los argumentos para defender la aplicación del abreviado a los chicos tiene que ver con la adopción de un modelo que la filosofía moral llama liberacionista, que reaccionaba a los excesos del paternalismo en los años 60. Eso duró un suspiro, en ninguna parte del mundo tuvo mayor relevancia y enseguida se empezaron a ver los problemas que el liberacionismo tenía aplicado a los niños porque negaba la condición fenomenológica de vulnerabilidad esencial que tienen los chicos. Entonces, esto me parece que es un dato también importante a tener en cuenta de por qué, cuál es la justificación desde la filosofía moral de la aplicación que tiene consecuencias trágicas en la historia el liberacionismo aplicado a los chicos, como por ejemplo la aplicación de la pena de muerte. Y por otro lado, estar claro que el juicio abreviado no resuelve ningún conflicto de ninguna clase. En todo caso, y ahí me sumo al comentario del doctor Luis sobre que él decía en esta idea de los asuntos que se resuelven por abreviado, justamente, si la exigencia de los estados es que todos los asuntos que no son serios tienen que resolverse por vías restaurativas, por suspensión del juicio a prueba y por formas orientadas a la reintegración social, el uso masivo del abreviado muestra que el Estado está incumpliendo con su obligación de asegurar una respuesta restaurativa y de reintegración social. Porque no es que el abreviado se usa para hechos que, si se hubiera recreado la ingeniería institucional que el derecho internacional exige, todos esos asuntos que fueron por abreviado se resolverían con suspensiones a prueba, con formas amigables de justicia para los niños, con formas de justicia restaurativa, con respuestas a la flagrancia más también respetuosas de estos principios. Entonces, claramente, el uso masivo del abreviado es que el Estado está incumpliendo los tratados que se obligó a respetar. Y ¿tengo un minuto más, Luciano? Mari, perdón, sí, doctora Veloz, puede seguir porque estamos todos muy atentos, sí, siga, por favor. Ok, y entonces, yo lo que quiero decir es que, y me pareció también súper interesante ahora, para tratar un poco de conversar con los colegas, un intercambio con la maestra Sara, que cuando ella hizo ese argumento importante de qué significa, Sara, si me permite, la voy a refrasear, ¿qué significa ser eficiente? ¿Qué significa ser eficiente en la justicia juvenil? Y ahí le daría una vuelta entonces al título del panel, Luciano, del evento, si me lo permite, pero no me había dado cuenta y por eso Sara es una maestra, porque me hizo a mí reconsiderar esto. Esta idea habitual de plantear tensión entre eficiencia y garantías o derechos, que en justicia juvenil vemos otra vez cómo le enseña a todo el derecho. ¿Qué significa ser eficiente en la justicia juvenil? Reducir los niveles de violencia a través de la reintegración social de los chicos o a través de neutralizarlos y anularlos en un depósito con una pena que ni entendió por qué se la aplicaron. En un procedimiento que simplemente le dijeron, firma acá. Yo realmente, me parece que esa es la pregunta de ¿qué significa ser eficiente? ¿Castigar por retribución? ¿O ser eficiente significa otra cosa? Entonces, si ustedes quieren, pensemos formas más sencillas que los chicos puedan decodificar
que no requieran todas las formalidades del juicio penal general, para algunos casos, que quizás no sea necesario tanto, pero que sea una respuesta eficiente y de buena calidad en términos de principios, no lo que tenemos con el abreviado. Porque a mí me pareció de mucho coraje la afirmación de la doctora Sara sobre el esfuerzo y por qué estas formas, por qué la burocracia a la que todos pertenecemos, no por la mala voluntad de nadie, porque naturalmente las prácticas se van anquilosando y bueno, uno tiene pila de cosas y tiene que resolver. El punto es que nos olvidamos para quién resolvemos y la doctora Sara nos lo recordó con mucha elocuencia. El doctor Pedernera manifiesta que no comparto las bondades que se indican del abreviado. Si es así, ¿por qué no vamos por el artículo 40, inciso 3 de la Convención? La invitación de Mari para invertir el título y enfatizar en la especialización implica pensar el abordaje de los conflictos desde perspectivas más amplias. La reciente resolución 24 comienza diciendo que el contacto de los niños con el sistema judicial, con el sistema de justicia penal, afecta negativamente el desarrollo del niño. Nos gustaría escuchar, a ver, cuál es la opinión de la doctora Beloff respecto a esta situación. Muchas gracias. El micrófono de la doctora Beloff, por favor. Me parece que no me preguntó, creo que yo leí el mensaje. Me parece que compartimos el punto de vista y hemos discutido mucho esto, así que no, creo que estamos de acuerdo, no. Somos bien, entonces, gemelas entonces, doctora, otra pregunta que nos hicieron para usted es respecto de si se puede involucrar a la comunidad o a la escuela en la aplicación del procedimiento de juicio abreviado y cómo es que introducimos o invitamos a actores para que se involucren en el proceso que se llevaría adelante con el niño, niña o adolescente. A ver, voy a, ¿cómo decir? El Estado cuando actúa tiene que actuar legítimamente en respeto sobre todo del programa constitucional y hoy el programa convencional. Cuando el Estado actúa solo por hacerlo, digamos, sin prestarle atención al programa constitucional y convencional, me parece a mí que esa acción tiene un problema de legitimación y de justificación. Esto es muy serio. De modo que yo no puedo responder cómo sería mejor el abreviado si involucráramos a la comunidad, porque creo que el punto de partida es un punto de partida inadecuado. Digamos, ahora, sí puedo decir que para las formas, para cumplir con el programa convencional constitucional, en cualquier país, es imprescindible involucrar a la comunidad. El punto es que el dispositivo procesal o prejudicial que habilite la intervención de la comunidad, de la familia, en una urgente reconstrucción de la ingeniería institucional que no se hizo a pesar de las reformas legales, tiene que hacerse bajo las otras formas procesales, que repito, como dije al inicio, puede ser que sean abreviadas en el sentido de que no demoren todos los tiempos y exijan todos los rituales de adultos, pero que sí o sí tienen que asegurar, primero, que el debido proceso legal, como lo ha enseñado, lo ha dicho tan claramente el Comité de Derechos Niños de la Asociación General 24, que sé cuánto ha trabajado el doctor Pedernera para que esa Asociación General 24 tuviera ese texto. Entonces, primero, aseguramiento del debido proceso legal, y segundo, como también lo ha dicho la Corte Interamericana, entender que se trata de un chico, que no se trata de un adulto. Esta es la clave. O sea, salvo que creamos que no hay diferencia entre el adulto y el niño, que igual normativamente sí está reconocida, aunque no querramos reconocerla desde el punto de vista fenomenológico, el derecho reconoce esa diferencia. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que la respuesta tiene que ser diferente. Y los chicos no, ahora no sé si tengo otra intervención, si no ya lo cierro ahora y me despido en mi parte. A ver, se preguntaba la doctora, entonces cierro con esto. La doctora Rosedo se preguntaba por qué no adoptar estas instituciones del modelo acusación. Yo me formé en los Estados Unidos,
y soy discípula de Julio Mayer, que es la persona que introdujo el sistema acusatorio en la reforma procesal latinoamericana, o sea que por eso quiero decir, no tengo problema con eso. Lo que soy también es una penalista que piensa el derecho penal y procesal penal en función de las consecuencias que genera en la realidad y en función de los sujetos reales. Entonces, ¿por qué no adoptar? Primero, porque en los Estados Unidos esto no es una forma de solución de conflictos, no resuelve ningún conflicto. Estados Unidos tiene el sistema carcelario más violento, racista e injusto del mundo. Esto ya está reconocido por todos los organismos, por todas las agencias que monitorean estas cosas. Entonces, no es que no adoptarlo porque es un mecanismo de solución de conflictos, no es un mecanismo que resuelva nada, es simplemente una picadora de carne, perdónenme la expresión, es para sacar la sentencia como si no quiero usar otra imagen de ese tipo, pero me acuerdo de la película de Pink Floyd. Entonces, el argumento acá, desde el punto de vista aún empírico y de política criminal, tiene que ver con eso, que no es una herramienta que resuelva derechos de la comunidad ni derechos del adolescente. Y esto es importante entenderlo con independencia de la finalidad de modelos de determinación de la verdad, que es muy importante, que la doctora Rosario señaló. Esto me pareció un punto súper interesante para entender que cuando el chico acepta los cargos, no sabemos qué idea, digamos, y bajo qué condiciones en esta práctica pseudoextorsiva, la mayoría de las veces por la diferencia de poder que se señaló, ¿cuál es la verdad histórica, o la verdad judicial que va a quedar como resultado de esto, que va a ser la base después de la intervención estatal sobre el chico, eventualmente con algún tratamiento, lo que se haga? Déjenme, no hablo más, Luciano, disculpen si me extendí, pero miren esto, que le agradezco a una defensora de la provincia de Buenos Aires que me lo hizo, me lo mostró, a ver si puedo compartir, algunos lo habrán. Vamos a hacer que los chicos hablen. Esto viene de un chico institucionalizado en el centro Pablo Nogués, que no es de los más terribles de la provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción más compleja, con más población del país, de la Argentina. Yo no sé compartir, voy a intentarlo, ¿sí? Ahí voy. Esperen. A ver, ¿se compartió o no? No, todavía no, doctora. Pongo compartir contenido. Ah, porque hay que autorizarlo como 2 veces. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está. Bueno, yo no sé si lo pueden leer, pero este joven, que me encantaría saber quién es, dice así. Esto es de un taller, de una revista de un centro de privados de libertad en la provincia de Buenos Aires. Y el muchacho dice, es un trap. Isaías, no sé, ahí está, Isaías. Es el trap de Isaías. Les prometo que no voy a terminar rapeando ni haciendo trap porque no me va a salir bien. Seguramente a Isaías le saldría fantástico. Y dice Isaías, escribió: hola a todos, hoy les venimos a contar una historia basada en un hecho real, una historia de los pibes y el Poder Judicial. El juicio abreviado no es un juicio de verdad. Condenan a cualquiera, no te dicen la verdad. Viene el defensor y te dice: pibe, vos firmá, igual quédate tranquilo que yo te voy a sacar. La justicia hace las cosas mal, por ejemplo, actúan cuando no tienen que actuar. Yo no te miento, te digo la verdad. Yo tengo mis derechos y los tienen que respetar. Hoy muchos pibes inocentes privados de su libertad están porque los extorsionan para no ir a juicio oral. Te ofrecen menos pena y le firmamos igual. Dame mi libertad. El juicio abreviado no es un juicio de verdad. Yo tengo mi derecho de ir a juicio oral. Yo quiero que me escuchen y se pongan a pensar que todas las letras son reales. Yo no miento, digo la verdad. Yo había escrito sobre el juicio abreviado después de una visita al Instituto del Almafuerte de la provincia de Buenos Aires, hace muchos años, como una promesa a los muchachos que estaban ahí. Y cuando hace poco tiempo una amiga me hizo llegar este texto, dije: disculpen, no hay argumento persuasivo suficiente frente a la evidencia de lo que dice un chico en este trap. Gracias a todos.